Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera parte del bloque número 3 que tiene que ver con la Edad Media y el paso del pensamiento filosófico de la Edad Media hacia el Renacimiento. Vimos en anteriores ocasiones lo que fue la caballería como uno de los aspectos que caracterizan a la Edad Media en cuanto a cómo se pensaba, cómo se actuaba. Vimos también la patrística, donde hemos analizado en un primer momento a uno de los dos principales padres del cristianismo, que va a ser justamente Agustín de Hipona. En este video vamos a ver lo que es los aportes y la perspectiva del otro padre de la Iglesia Católica, que va a ser Tomás de Aquino. La corriente de pensamiento derivada de Tomás Aquino va a ser conocida como el tomismo. Él tiene influencias, tiene antecedentes que van a determinar su manera de ver la filosofía y de entender a Dios. Los dos principales pensadores que influyen en Tomás Aquino va a ser Alberto Magno y Aristóteles. Por eso decía al principio del video, en el primer video, cuando retomábamos acerca de Aristóteles, él es uno de los pensadores de la idea del ser y de la existencia del ser y de las causas que ocasionan la existencia del ser, eh, los que esa idea la retoma Tomás Aquino y la desarrolla para poder fundamentar la teoría cristiana. Eh, la filosofía, como nos dice el texto, se debe de servir exclusivamente de la razón y mediante demostraciones necesarias. La teología se sirve de la fe. Tomás Aquino viene a revolucionar siglos después de lo establecido por Agustín de Hipona el pensamiento cristiano. Si bien también retoma la fe como el eje fundamental de toda religión, Tomás Aquino le añade nueva, un nuevo aspecto que va a ser determinante para poder arraigar o para poder echar raíz en el pensamiento del hombre, que es el uso de la filosofía y de la razón para darle credibilidad y sustento a la fe. También Tomás Aquino le va a dar relevancia al conocimiento empírico a través de la experiencia. Tomás Aquino nos conjuga dos aspectos que parecerían peleados, pero que él en su pensamiento trata de hilarlos, de unirlos, a manera de que se fundamente la corriente de pensamiento cristiana, que va a ser la fe y la razón. Él lo desarrolla a lo largo de diferentes obras. Aquí enunciamos las principales: Summa contra Gentiles, Summa Theologiae, Comentario a Aristóteles, Comentario a Boecio y Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, entre otras. Su fundamento es la determinación de las relaciones entre la fe y la razón, y Tomás de Aquino nos dice que lo más importante es la fe y que es la razón la que debe de servir a la fe, y la sirve de tres diferentes modos. El primero de ellos es demostrando los supuestos racionales. La razón debe de ser capaz de demostrar que lo que establece la fe es apegada a la razón, no es algo ilógico, no es algo disparatado, sino que existe una razón que nos lleva a creer en esos supuestos. La segunda forma en que la razón sirve a la fe es a partir de que la filosofía puede utilizarse para aclarar las verdades de la fe. Y la tercera nos dice que puede combatir las objeciones que se hacen a la fe y demostrar su falsedad. La fe es la regla de la razón. Es decir, en otras palabras, todo aquello que la fe establezca puede ser demostrado a partir de la razón. Sin embargo, la razón debe de ser siempre, o el principal objetivo de la razón es sustentar y demostrar que lo que la fe establece es verdad. Esa es la principal idea que tiene Tomás Aquino con respecto a cómo la razón debe de servir a la fe.
Él desarrolla una teoría del conocimiento, muy basada también en lo que manifestó Aristóteles en cierto momento. Y este conocimiento nos dice la función fundamental del conocimiento es la abstracción. Cómo abstraemos la materia o todo lo que nos rodea, lo tomamos, lo digerimos y lo procesan nuestros sentidos. A eso es así como nosotros nos hacemos del conocimiento. Nosotros no podemos conocer lo que nos rodea si antes no lo podemos abstraer a partir de los sentidos, pero va a ser la razón la que le va a dar un sentido a todo eso que estamos abstrayendo. Eso en cuanto al conocimiento, pero también habla de la cuestión metafísica, y esta se basa en el aristotelismo. Se intenta dar la distinción real entre la esencia y la existencia. Recordemos que Aristóteles nos hablaba del ser en acto y del ser en potencia. Y aquí Tomás Aquino retoma esa idea y nos hace la siguiente afirmación. Y dice así: la esencia es potencia respecto de la existencia. La existencia es el acto de la esencia y la unión de la esencia con la existencia, es decir, el paso de la potencia al acto, requiere de la intervención creadora de Dios. Y nos define: Dios es acto puro. ¿Cómo podemos entender esta frase que de pronto parece tan compleja? Vamos a tratar de simplificarla, vamos a tratar de interpretarla con algo muy sencillo. Nos dice ahí: la esencia es potencia. Recordemos que la esencia es todo aquello que hace que algo sea lo que es y sin lo cual dejaría de ser. ¿Ok? Pensemos en algo. Tenemos aquí un vaso. La esencia de un vaso, más allá de la forma que tiene, de la utilidad que tiene, algo para lo cual es la esencia de un vaso es contener algún líquido que nos permita beber de él. Esa es la esencia. En estos momentos este vaso no tiene el líquido, pero es la esencia. Pero puede contener el líquido, con lo cual se complementa su existencia. La existencia es el acto de la esencia. Va a convertirse en acto, es decir, va a ser lo que es una vez que la esencia logre complementarse con la existencia. Para que este vaso cumpla con su existencia, se tiene que dar el paso de la esencia con la existencia, el paso de la potencia, lo que puede hacer con lo que hace. Entonces vamos a llenarlo de agua. Bueno, no lo vamos a llenar, vamos a ponerle agua para que entonces el vaso cumpla con su esencia, con su función, lo que lo hace ser lo que es. El paso de la esencia a la existencia, existe ahora que tiene agua, necesita de la intervención creadora de Dios. En este caso yo cumplí una función similar a lo que pudiera haber hecho Dios. No me estoy comparando con él, sencillamente estoy demostrando cómo tuvo que intervenir un ser externo para que la esencia se convierta en existencia. Y una vez que podemos beber de él, ha culminado su etapa del acto. Pero nos dice, eso aplica para cualquier ser. Cualquier ser, puede convertirse en algo distinto sin perder su esencia y puede seguir existiendo. Lo único en este universo que es inamovible y que jamás será diferente a lo que es Dios. Y Él es el único capaz de intervenir
para que pueda darse estos cambios de esencia a existencia en los seres. Y Tomás Aquino nos habla de las pruebas de la existencia de Dios y nos da la prueba cosmológica, la prueba causal, la relación entre lo posible y lo necesario, la prueba de los grados y la prueba del gobierno del mundo. La que a mí me parece más interesante y más representativa es la prueba causal. En ella, Tomás Aquino nos dice o toma un fundamento físico, un fundamento científico, que tiene que ver con el movimiento. Él nos dice, para que un objeto se mueva, requiere de que le sea aplicada una fuerza. Si esa fuerza no es aplicada sobre ese objeto no se puede mover. Entonces, la fuerza que mueve al primer objeto necesariamente tiene que ser movida por alguien más. Y a la vez, esa fuerza tiene que ser movida por otra, y luego por otra. Y así hasta el infinito. Para poder representar eso, tengo aquí una pequeña tabla con unas piezas de dominó. Para que esta pieza se pueda mover, tiene que aplicársele fuerza por parte de esta pieza. Pero para que esta pieza se pueda mover, tiene que aplicársela por medio de esta pieza. Y así hasta el infinito. Y dice Tomás de Aquino, sin embargo tuvo que haber un origen primario que haya llevado a ese movimiento. Y entonces la ciencia no puede explicar cuál es ese origen primario. Y ahí es donde Tomás Aquino dice, bueno, el origen primario que va a llevar a esa causa, la causa que me va a mover esta pieza, va a ser Dios. Dios, ese origen de cero que va a mover cada pieza. Así es como Tomás Aquino demuestra que efectivamente existe Dios. Y la ciencia no tiene una respuesta aún para esa explicación. Entonces, con eso Tomás Aquino justifica y demuestra la existencia de Dios. Ese origen que nos llevó hacia el infinito y que ocasiona que todo lo demás se mueva, es Dios. Como decíamos, Tomás Aquino se basa mucho en las cuestiones de Aristóteles, en sus planteamientos. Tomás Aquino sigue la corriente aristotélica y su teoría del ilemorfismo. Y bueno, eso quiere decir que todo está compuesto por materia y por forma. Nos dice que el alma es la forma sustancial del cuerpo y el principio de la materia. Y nos dice también que existe una pluralidad de formas sustanciales en el hombre. La vegetativa es la primaria, el hecho de estar, aunque no te muevas, pero estás presente, existes. La sensitiva, que te permite sentir, percibir a través de los sentidos. Y la intelectiva, que es donde radica la razón, que es la que procesa todo lo que tú percibes de tu entorno a través de los sentidos y lo estructura, le da una lógica, le da un orden, le da una razón de ser. Y bueno, pues para terminar esta última parte del pensamiento cristiano, pues tenemos que retomar la patrística. Fueron los primeros pensadores cristianos, los padres de la Iglesia católica, que elaboraron los primeros argumentos doctrinales para defender la Iglesia. Agustín de Hipona y Tomás Aquino como los principales teóricos del cristianismo. Tomás Aquino vino a cambiar paradigmas con respecto a lo establecido por Agustín de Hipona. Y bueno, pues pueden leer lo que vienen en sus diapositivas. Los invito a que vean el siguiente video, donde vamos a ver el paso del pensamiento cristiano hacia lo que va a ser el Renacimiento. Nos vemos en la siguiente.